Estás solo. Y lo sabes. No importa cuántos amigos te rodeen, cuántas risas escuches o cuántos planes inventes para sentir que perteneces. Cuando cae la noche y apagas la luz, la verdad se sienta a tu lado y te susurra al oído. No eres libre. Piensas que sí. Piensas que cada calada es un acto de rebeldía, un himno silencioso contra el vacío, pero en realidad, cada calada es un contrato que firmas con tu propia sombra. Esa parte de ti que nunca duerme, que sonríe mientras te ata con cadenas invisibles. No te asustes todavía, pero quiero que lo pienses. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste de verdad? No me refiero a elegir la música que escuchas, ni la ropa que te pones. Hablo de esa elección profunda, la que define si eres dueño de tu voluntad o si ya entregaste las llaves de tu mente a algo que dice darte paz. Dime, ¿fue libertad lo que buscabas o era simplemente un escondite? Porque lo que parece refugio pronto se convierte en celda, y la celda tiene las paredes pintadas con tus justificaciones. La marihuana te prometió alivio, y durante un tiempo cumplió. Te hizo reír cuando no había motivos, te regaló creatividad cuando estabas vacío, te ofreció calma en medio del ruido. Pero lo que no viste es que, mientras tú celebrabas, algo en tu inconsciente tomaba nota. Como un depredador paciente, tu sombra observaba, aprendía tus debilidades y empezó a tejer una red. Ahora, cada vez que la ansiedad roza tu pecho, cada vez que el aburrimiento se arrastra sobre ti, cada vez que la soledad golpea, la red se activa. Ya no decides tú, decide el hábito. Tú crees que fumas porque quieres, pero la verdad es que fumas porque ya no puedes no hacerlo. Y aquí está lo perturbador. Lo disfraces como lo disfraces, tu inconsciente lo sabe. Lo sabe cuando inventas excusas. Lo sabe cuando dices que podrías dejarlo cuando quieras. Lo sabe cuando repites que no es tan grave. Cada excusa es un ladrillo en el muro de tu prisión psicológica. Una prisión que no huele a barrotes oxidados, sino a humo dulce y rituales nocturnos. Lo más siniestro no es la sustancia en sí, sino la ilusión de libertad. Carl Jung lo advirtió. Lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y tu destino ya no lo eliges tú. Lo elige la sombra que se esconde detrás de cada calada. ¿Lo notas? Ese placer ya no es el mismo. Al principio era un fuego que iluminaba la oscuridad. Ahora es un fuego que consume la leña de tu capacidad de disfrutar lo natural. Los paseos, la música, los abrazos, los silencios... Todo parece insípido, descolorido, insuficiente. Tu cerebro se ha adaptado a los picos artificiales de dopamina y la vida sin la droga se te vuelve gris. Y lo peor es que lo sabes, pero eliges callar, eliges negar, eliges convencerte de que esto es normal. Te has convertido en tu propio carcelero, vigilando una celda de la que solo tú tienes la llave. No te equivoques. La adicción no es un veneno en las venas. Es un espejo deformado en el que te ves libre cuando en realidad estás encadenado. Es la sombra de Jung moviendo los hilos desde lo más profundo, obligándote a justificar lo injustificable, a sonreír mientras cedes terreno, a creer que controlas lo que te controla. ¿Quieres la verdad? Has cambiado tu libertad por una ilusión barata. Has vendido tu capacidad de elegir a cambio de humo. Pero aquí viene lo más inquietante. ¿Aún crees que esto es una exageración? Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, una voz dentro de ti está buscando contraargumentos. No es tan grave. Otros consumen más. Yo sigo funcionando. Puedo parar cuando quiera. Esa voz no eres tú. Es la sombra disfrazada de tu conciencia.
Es la parte de ti que se alimenta de tus dudas, que te acaricia mientras te envenena, que se disfraza de aliado cuando en realidad es verdugo. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy decides no encenderlo? ¿Qué sientes en ese instante? Inquietud, malestar, vacío. Eso no es libertad. Eso es dependencia. La verdadera libertad no tiembla ante la ausencia de un ritual. La verdadera libertad no te obliga a negociar contigo mismo cada noche. La verdadera libertad no te chantajea con ansiedad. La sombra lo sabe. Por eso te mantiene ciego. Por eso te repite que estás bien, que lo mereces, que lo controlas. Porque si abres los ojos, se desvanece. Y aquí está la paradoja más oscura. Mientras más lo niegas, más fuerte se hace. Mientras más lo justificas, más profundo cava en tu inconsciente. Y cuanto más tiempo pase, más difícil será salir, porque la sombra no quiere que salgas. La sombra quiere que te quedes atrapado para siempre, creyendo que disfrutas, mientras tu vida real se erosiona lentamente. ¿Te atreves a mirar de frente esa sombra? ¿Te atreves a preguntarte cuántas de tus decisiones son tuyas y cuántas son de ella? Porque en esa respuesta está la diferencia entre seguir viviendo como un prisionero inconsciente o empezar el camino hacia una libertad que no necesita humo para existir. Has vivido tanto tiempo en esa niebla que has olvidado cómo era respirar aire limpio. Y no hablo solo del humo, hablo del espacio mental que ocupaba tu atención antes de que la sustancia se instalara en el centro de tu vida. Porque lo que la marihuana roba en silencio no es solo la claridad, sino el tiempo. Ese recurso limitado que jamás recuperas. Piensa en ello. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas se han deshecho como ceniza mientras estabas atrapado en la misma rutina? Y mientras tú te convences de que es un momento para relajarse, la vida se desliza delante de ti como un río implacable. Lo que dejas pasar ya no regresa. Esa es la factura más cara de todas. Lo verdaderamente oscuro es que no te das cuenta. La sustancia no llega con violencia, no golpea la puerta. Se infiltra con suavidad, disfrazada de aliada, y empieza a moldear tu forma de relacionarte con el mundo. Lo que al principio parecía una pausa, se convierte en el único modo que conoces para procesar el aburrimiento, la soledad o el dolor. Y así, poco a poco, tu cerebro se reconfigura. Ya no buscas experiencias, buscas escapes. Ya no deseas crecer, deseas anestesiarte. La vida entera empieza a organizarse alrededor de un ritual que juraste controlar. Aquí entra el verdadero terror psicológico. La sombra de Jung no solo actúa en tu dependencia, también sabotea tus sueños, porque cada vez que eliges la satisfacción inmediata, matas en silencio la posibilidad de construir algo más grande. ¿Cuántas ideas murieron en tu cabeza antes de nacer? ¿Cuántos proyectos nunca pasaron de un boceto porque era más fácil encender otro porro? Esa es la trampa. Crees que la marihuana potencia tu creatividad, cuando en realidad te roba la disciplina necesaria para materializarla. Lo que imaginas se queda flotando, porque tu sombra te convence de que soñar es suficiente, y no lo es. El problema más inquietante no es la sustancia en sí, sino lo que hace con tu relación hacia ti mismo. Te enseña a desconfiar de tu propia fuerza. A cada recaída, a cada excusa, a cada noche en la que dices mañana lo dejo, tu autoconfianza se fragmenta un poco más. Dejas de creerte, y cuando dejas de creerte, te conviertes en un extraño en tu propio cuerpo. Y aquí está la herida que casi nadie reconoce. No es la droga la que destruye,
es la erosión lenta de tu identidad. Es el momento en que ya no sabes quién serías sin ella, porque la sombra te convenció de que sin humo no hay tú. ¿Te das cuenta de lo macabro? La dependencia no solo se apodera de tu presente, también coloniza tu futuro, porque ahora imaginas la vida siempre con esa muleta, como si fuera parte inevitable de tu historia, y cuanto más la aceptas como natural, más profunda se hace la herida. La sombra no quiere que te cuestiones, quiere que normalices, y mientras normalizas, te vuelves cada vez más ajeno a ti mismo. Pero lo más retorcido está en cómo la droga se convierte en juez y verdugo. Cuando consumes, te promete placer. Cuando no consumes, te castiga con ansiedad, con apatía, con ese vacío que te obliga a regresar. Es un ciclo cerrado, un juego en el que siempre pierdes, porque no hay victoria posible cuando el tablero está manipulado desde el inicio. La marihuana te hace creer que eliges, pero en realidad elige por ti, como un titiritero que mueve los hilos de tu voluntad. Y lo peor es que aplaudes mientras te manipulan, porque la sombra te susurra que todo está bajo control. Ahora quiero que imagines algo que probablemente te incomode. ¿Quién serías sin ese hábito? No lo respondas rápido, porque si tu mente se bloquea, si aparece la incomodidad, ahí está la evidencia de que tu identidad ya no es libre. La verdadera libertad debería permitirte responder con claridad. Pero la sombra evita que lo hagas. Ese miedo no es casualidad. Es el signo inequívoco de que has entregado demasiado. Lo más cruel de todo esto es que el mundo sigue adelante. La vida no se detiene para esperar a que tú resuelvas tu guerra interna. Mientras justificas, mientras postergas, mientras te convences de que no pasa nada, otros construyen, otros avanzan, otros toman los lugares que podrías haber ocupado. Y llegará un día en el que mires atrás y te preguntes, ¿dónde se fue el tiempo? La respuesta será brutal. Se fue en humo, se fue en excusas, se fue en la sombra. Y aquí surge una revelación incómoda. Lo opuesto a la adicción no es la abstinencia, es la consciencia. Porque la sombra se alimenta de lo inconsciente, de lo que niegas, de lo que escondes bajo la alfombra. Mientras sigas huyendo de tu malestar, serás su prisionero. Pero si te atreves a mirar, si soportas la incomodidad de enfrentarte a ti mismo sin disfraces, entonces aparece una grieta en la prisión. Y esa grieta es el inicio de la verdadera libertad. Lo que nunca te contaron es que la lucha no está contra la sustancia, sino contra la parte de ti que se oculta detrás de ella. Contra esa sombra que usa tus inseguridades como combustible, que se disfraza de alivio para perpetuar tu esclavitud. Esa es la batalla real. Aprender a reconocer tu propio enemigo interno y tener el coraje de enfrentarlo. Y no será fácil. La sombra gritará, te tentará, te ofrecerá 1000 razones para rendirte. Pero cada vez que la desenmascaras, cada vez que dices, no eres mi voz, eres mi prisión, recuperas un fragmento de ti mismo. La marihuana no es el monstruo es el reflejo de lo que entregaste. La sustancia es solo el escenario. El verdadero antagonista es esa parte de tu mente que has dejado crecer sin control. Y si quieres libertad, tendrás que caminar hacia ese reflejo, aunque te aterre, aunque tiemble todo tu ser. Porque solo quien atraviesa la sombra puede reclamar la luz. ¿Quieres saber lo más impactante? Que esa luz no se parece en nada al placer artificial que conoces. Esa luz no promete euforia inmediata ni carcajadas forzadas. Esa luz es más silenciosa, más profunda, más real,
Es el poder de volver a sentir sin necesidad de escapes. Es redescubrir la vida en su crudeza y en su belleza. Es entender que el propósito, como decía Jung, no está en el placer, sino en el significado. Y el significado nunca se fuma, se construye. ¿Y tú? ¿Tienes el valor de mirar a tu sombra o seguirás fumando para no verla? Lo que más miedo da no es la sustancia, ni siquiera la dependencia, sino el vacío que aparece cuando la dejas. Ese silencio incómodo que se abre cuando ya no hay humo que lo tape. Muchos no soportan ese silencio porque ahí se revela lo que llevan años evitando. La ansiedad cruda, las inseguridades desnudas, el dolor que nunca aprendieron a enfrentar. El cannabis se convirtió en una cortina, y cuando la corres, lo que hay detrás es un escenario abandonado lleno de fantasmas que no quieres mirar. Esa es la verdadera trampa. No es que necesites la droga, es que tienes terror de encontrarte contigo mismo. Y aquí está lo siniestro. Esa misma sombra que antes te convencía de encenderlo, ahora te susurra que sin él no podrás vivir, que el malestar es insoportable, que no tienes la fuerza suficiente, que la vida sin ese filtro será insoportable. Es la mentira más cruel que puedes creerte, porque te roba el acceso a tu poder. Te hace olvidar que en ti existe algo más grande que el hábito, la capacidad de transitar la incomodidad, de sentir el vértigo del vacío y aún así seguir adelante. Lo que la droga oculta no es el dolor. Lo que oculta es tu verdadera resistencia. Pero vamos más profundo. ¿Te has dado cuenta de que la adicción no solo cambia cómo te ves a ti mismo, sino también cómo ves a los demás? Empiezas a rodearte de personas que validan tu hábito, que lo normalizan, que lo celebran, y poco a poco construyes un entorno donde nadie cuestiona nada, porque todos están atrapados en la misma dinámica. Crees que has encontrado tribu, pero en realidad has encontrado cómplices en tu autoengaño. Y lo más peligroso es que cuando alguien cercano rompe el patrón, cuando decide dejarlo, lo percibes como una amenaza. Esa persona se convierte en un espejo que refleja tu esclavitud. Y en lugar de inspirarte, la criticas o la apartas. Ahí se revela que ya no eres tú el que elige tus relaciones. Es la sombra quien decide con quién te sientes cómodo. Y todavía hay más. La marihuana, a diferencia de otras adicciones, se disfraza con un aura cultural. Se vende como algo espiritual, creativo, liberador. Ese disfraz es perfecto para el inconsciente, porque lo convierte en una cárcel con apariencia de templo. Crees que estás abriendo tu mente, cuando en realidad la estás encogiendo a un solo estímulo. Hablas de libertad, de conexión, de calma, pero lo que hay detrás es un miedo a enfrentarte al mundo sin esa muleta. Es un autoengaño elegante, casi poético, que te aleja cada vez más de la autenticidad. Y lo más perturbador de todo es que, sin darte cuenta, empiezas a aceptar un estándar más bajo de vida. Te acostumbras a vivir a medias, a posponer tus metas, a dejar que el tiempo se disuelva en rituales. Ya no exiges de ti lo que podrías, ya no luchas por lo que sueñas, porque la sombra te ha convencido de que así está bien. Es un conformismo enmascarado de bienestar, y ese conformismo es lo que mata lentamente tu potencial. Lo que te roba no son solo días, es la posibilidad de haber sido alguien distinto. Quiero que pienses en esto con brutal honestidad. ¿Cuánto de lo que eres hoy es realmente tuyo y cuánto pertenece al hábito? ¿Cuántos de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus emociones están contaminados por esa dependencia? Si mañana desapareciera de tu vida, ¿seguirías siendo la misma persona
o te darías cuenta de que gran parte de tu identidad estaba alquilada al humo. Esa es la pregunta que la sombra nunca quiere que hagas, porque la respuesta tiene el poder de deshacerla. Lo inquietante es que la salida no es grandiosa, no es un gesto heroico ni una revelación mágica. La salida empieza en lo pequeño. Soportar un día sin el ritual, aceptar la incomodidad, resistir la tentación de inventar excusas. Y en ese acto mínimo, en ese gesto casi invisible, se esconde una revolución. Porque cada vez que eliges el malestar consciente sobre el escape inconsciente, recuperas un fragmento de ti. Es un proceso lento, desgarrador, pero es ahí donde naces de nuevo. La marihuana te quitó la capacidad de disfrutar lo sencillo, pero la vida aún guarda esa posibilidad. Solo que ahora tendrás que reconquistarla. Y reconquistar no significa volver al pasado. Significa aprender a vivir de otra manera, abrazando el vacío, atravesando la ansiedad, aceptando que la calma auténtica no se compra con humo, se construye con coraje. La sombra no quiere que escuches esto, porque sabe que si lo haces, empieza a perder poder. Pero lo estás escuchando, y eso ya es el principio de algo que la sombra teme más que nada. Tu despertar. ¿Te das cuenta? Lo verdaderamente aterrador no es vivir atado a una sustancia. Lo aterrador es llegar al final de tu vida y descubrir que nunca fuiste tú quien vivió, sino la sombra quien lo hizo por ti. Y aquí es donde llegamos al punto que casi nadie se atreve a mirar de frente. La adicción no es el enemigo, es el mensajero. Su existencia en tu vida no significa únicamente que eres débil o incapaz. Significa que hay algo dentro de ti que clama por ser escuchado y que, en lugar de prestarle atención, lo has silenciado con humo. Esa es la revelación más dura. Lo que intentabas enterrar sigue vivo, sigue pidiendo salida, sigue golpeando desde el fondo de tu inconsciente. Y cuanto más lo tapes, más ruido hace en la oscuridad. No es la sustancia lo que sostiene tu prisión, es el secreto que no quieres enfrentar. Tal vez sea la soledad que arrastras desde niño, tal vez sea la inseguridad de no sentirte suficiente, tal vez sea un dolor antiguo que nunca te atreviste a nombrar. Sea lo que sea, está ahí, esperando a que lo mires. Y aquí surge el giro. La droga nunca fue la solución, solo fue el disfraz. El verdadero acto de libertad no es dejar de fumar, es atreverte a ver lo que siempre evitaste. Es abrir esa puerta en tu interior y escuchar lo que tu sombra lleva años gritando en